Iglesia hermosa, en el cuarto mensaje de reconociendo los ataques y las artimañas del enemigo. Amén. Reconociendo eso. Entonces el tema del día de hoy es reconociendo los ataques del enemigo, hermanos. Es momento de que la iglesia reconozca, porque como te lo he dicho en ocasiones, pareciera que la iglesia está durmiendo, se está tomando un descanso y han bajado la guardia, y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar firmes, tenemos que estar prestos, tenemos que estar atentos a los ataques del maligno. Amén. Tenemos que reconocer que Él es nuestro enemigo. Amén. Pero muchas las veces el ser humano está atento a la vida de su hermano, de su hermana en Cristo, a la vida del vecino, cuando bien sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Amén. Vamos a orar, querida iglesia, para entrar en el mensaje del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, una vez más, Padre, porque me permites compartir tu palabra, Señor, a tu iglesia y a tus hijos. Y yo te pido que pases el carbón encendido en mis labios, Padre, para que la palabra, Señor, que salga de mi corazón, sea conforme a tu agrado y conforme tu propósito. Señor, yo te pido que limpies toda impureza en el nombre de Jesús. Me pongo a tu disposición, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mi persona. Prepara la tierra y prepara los corazones para que reciban el mensaje, la palabra de bendición, la cual tú has predestinado para cada uno de nosotros. Señor, y la pongamos por obra en nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, oramos. Y la iglesia dice, amén. Amén, amén. Y amén. Entonces, hermanos, es algo que tenemos que reconocer, que nuestra lucha no es contra nosotros mismos, amén, sino es contra las obras y las artimañas del enemigo. Para esto vamos a ir a Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Únase con nosotros ahí en casita. Abra su Biblia, amén. Abre la palabra en Efesios 6:12. Vamos a estudiar, amén. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces tenemos lucha es contra los gobernadores de las tinieblas, contra los ataques del enemigo, contra las acechanzas del enemigo. Es por eso que el texto nos enseña una verdad espiritual que es real para la vida de todo cristiano, de todo creyente, de todo hijo y de toda hija del Dios viviente. Ahora, todos tenemos una lucha espiritual y toda lucha tiene ataques directos. Amén. El enemigo tiene sus ataques directos en contra de tu vida, en contra de tu persona, en contra de tu familia. Porque muchas de las veces los ataques que podamos tener son diferentes de lo que puede tener uno y lo que puede tener el otro. Amén. Pero hay ataques que el enemigo siempre está enviando sus dardos. Él siempre está tirando esos dardos. Por eso tenemos que vestirnos y revestirnos con toda la armadura de Dios para pagar los dardos inflamados del enemigo. Amén. Entonces tiene sus ataques directos a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a la vida de nuestros seres queridos, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, hacia los hijos, hacia nuestra persona. Pero nosotros tenemos que estar vigentes, vigilando, atentos en contra de las acechanzas del maligno. Ya que nuestro enemigo, él es nuestro enemigo, y es decir, Satanás siempre está buscando la manera de destruirnos, y para eso utiliza diferentes medios.
muchas veces tan sutiles que no nos damos cuenta de que estamos siendo atacados directamente por Satanás. Así es de astuto el enemigo. Él busca atacar a la familia, a las personas, tu hogar, incluso a la iglesia, sin que uno siquiera se dé cuenta que es un ataque de Satanás. Porque él es hábil, él es astuto, y él aún se puede vestir como un ángel de luz para engañar aún al pueblo elegido, escogido, al pueblo del Dios viviente. Por eso encontramos en la palabra del Señor muchos ejemplos de cómo el enemigo atacó y afectó muchas veces al pueblo de Dios. Y el día de hoy, en esta mañana, vamos a reflexionar en esos ataques. Amén. Para podernos nosotros dar cuenta y reconocer en nuestra vida y no darle lugar al enemigo, no darle ventaja alguna sobre nuestra vida. Porque es lo que el enemigo quiere, ganarnos ventaja, de tal manera de hacernos caer y retroceder de la fe, de la esperanza, de la confianza que hemos puesto en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La palabra dice en 2 de Corintios 2:11 que nosotros tenemos que estar pues alerta, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Tenemos nosotros que estar con los ojos bien abiertos, amén, que toda ceguera espiritual tiene que irse, toda pereza, amén, se va de nuestras vidas, y tenemos que estar nosotros con toda la energía vigilando y atentos, amén, para no caer en la obra, en el ataque de Satanás. Entonces veamos en la palabra de Dios algunos ejemplos de esos ataques del enemigo en contra del pueblo de Dios, para que los podamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, reconocer también en nuestra vida. Amén. De tal manera que el enemigo no pueda ganarnos la ventaja y mucho menos hacernos daño. Amén. Entonces, el punto número 1, el enemigo nos ataca por medio de la mentira y la duda. Así como el enemigo busca atacar al pueblo de Dios por medio de mentira, por medio de poniendo duda, poniendo confusión en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestros pensamientos, de tal manera que nos confundamos, porque muchos se han confundido de la verdad. ¿Por qué? Porque le han dado lugar al enemigo en sus vidas. Por eso, desde el principio, el enemigo buscó confundir la mente, confundir el corazón de los primeros hijos de Dios. Entonces él vino y se introdujo al huerto del Edén, trayendo una confusión, trayendo una mentira, una artimaña. Amén. De tal manera de que él buscó alejar al ser humano de la presencia del Dios viviente. Vamos a ir a Génesis 3:1-5. Génesis 3:1-5 dice así: pero la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa fue una gran mentira, hermano. Voy a hacer una pausa, porque Dios en ningún momento le dijo al ser humano que no podían comer de todos los frutos del árbol del huerto, sino que de un solo árbol ellos tenían prohibido no comer. Y aquí dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, eso es mentira. Pero Satanás siempre busca, aún incluso, utilizar la palabra de Dios para engañar a los hijos, para engañarnos. Entonces,
Dios no había dicho eso, solamente había dicho que de un solo árbol, del árbol de la vida. Amén. El 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí, amén. Santo sea el Señor. Hermanos, antes no había pecado. El ser humano no conocía el pecado, no conocía la inmundicia, pero por causa de la desobediencia y de ellos ingerir del fruto prohibido, del cual dijo el Señor, no comeréis, porque el día que comas de él vas a morir espiritualmente. Amén. Vas a tener una separación de mi persona. Entonces, el ser humano desobedeció y comió de tal manera que sí, sus ojos fueron abiertos, hermano, pero no para lo bueno, sino para el pecado. Los ojos del ser humano fueron abiertos para la inmundicia, para la suciedad, porque hasta ese momento ellos no se daban cuenta que ellos estaban, por decirlo así, desnudos, porque ellos estaban vestidos de gloria, vestidos de unción, vestidos de la presencia del Señor. Pero una vez que ellos ingerieron, ellos miraron, dice, lo primero que miran fue su desnudez. Amén. Miran que ellos estaban desnudos. Entonces Satanás desde el principio ha usado estas dos formas de ataques que son muy sutiles y es astuto para dañar la vida de los hijos de Dios, llenando de dudas aún nuestro corazón y haciéndonos creer sus mentiras, porque Él es mentiroso y Él es homicida desde el principio. Amén. Entonces Él buscó que Eva creyera las mentiras, le hizo dudar de la bondad de Dios para con ellos, haciéndole creer que ellos podían llegar a ser como Dios, y con ese engaño introdujo el pecado en sus vidas. Entonces, de la misma manera, Satanás siempre tratará de llenar nuestra mente y nuestro corazón de dudas y de mentiras. Eso es lo que Satanás busca, para robarnos el gozo y la paz de nuestro corazón. Amén. Entonces, esos ataques del enemigo por medio de la mentira y la duda nos hacen dudar del amor de Dios y de su poder. Mas nosotros sabemos a la luz de la palabra que el amor de Dios es incondicional. Amén. Que el Señor nos ha amado desde el principio, hermanos. Así que no nos dejemos engañar por la mentira de Satanás y diciendo, cuando alguien nos dice, es que no eres bueno para nada, no sirves para nada, nadie te quiere. Eso es mentira. El Señor nos ama y Él nos amó desde el principio. Amén. Esa es una mentira de Satanás, que no sirves, o es una mentira de Satanás que nadie te ama. Porque déjame decirte, el Señor nuestro Dios te ama con todo su corazón. Amén. Amén. Entonces el enemigo busca llenar nuestros pensamientos de mentiras, diciéndonos que somos demasiado malos para que Dios nos perdone. Pero saben que cuando un alma, un corazón arrepentido viene y busca la gracia, la misericordia de Dios, la halla y la encuentra. Amén. Porque Dios es un Dios de misericordia. Entonces, en nuestra vida, nosotros tenemos que saber que vale la pena buscar a Dios. Amén. Que no hay salida, sino es solamente a través de Cristo Jesús. Amén. Que solamente a través de Cristo Jesús podemos salir de nuestros problemas. Que Dios nos oye cuando nosotros clamamos, cuando nosotros lo buscamos en oración. Amén. Que nos escucha.
y que poco a poco nos hace sentir que nosotros somos amados y somos sus hijos. Porque la mentira de Satanás nos hace sentir que estamos solos, que estamos desprotegidos, que podemos vivir sin esperanza alguna en nuestro corazón. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que solamente en el Señor podemos nosotros vivir confiados. Amén. Entonces, la verdad que nos declara la palabra de Dios es: el Señor nunca nos dejará, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Señor nunca nos ha dejado y nunca nos dejará, porque Él ha prometido estar con cada uno de nosotros todos los días de nuestra existencia, dice, aún hasta el fin del mundo. Amén. Hay veces el ser humano tiende a equivocarse, a lo mejor el hombre o la mujer, porque a veces como padres hay padres que se olvidan que tienen hijos. Hay padres que en lugar de cuidar y proteger a sus hijos, son los que los dañan, son los que los pervierten, son los que los tocan, son los que los echan a perder. Y hay mujeres que tristemente, en lugar de amar a sus hijos y cuidarlos y ponerlos, decir, después de Dios están mis hijos, ponen primeramente el amor de un hombre y dejan a sus hijos desprotegidos. Pero sin embargo nuestro Dios es totalmente diferente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que nuestro Dios nos protege. Amén. Que nuestro Dios nos defiende. Que nuestro Dios no es como nosotros. Porque uno tiende a equivocarse. Tiende a hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno. Tiende a hacer el ser humano, a hacer su voluntad y no regirse bajo la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Él. Sí, hermanos, porque después de Dios está ¿quién? La familia. La familia en la cual tenemos que cuidar también. La familia en la cual nosotros tenemos que sostener. Una familia por la cual también tenemos nosotros que velar. Amén. Tenemos que velar por nuestra salvación y estar nosotros vigilando de tal manera que el enemigo no nos pueda dañar, no nos pueda atacar. Pero también tenemos que estar vigilando por nuestros hijos. Sí, amén. Que cuando alguien nos quiera venir a dañar, a tocar, somos los primeros que nos vamos a levantar en contra de esa maldición, en contra de ese ataque. No somos nosotros los que vamos a poner mano encima. Amén. Amén. Pero el Señor nuestro Dios dice en su palabra que a lo mejor el hombre y la mujer se olvidará de lo que dio a luz, pero Él nunca. Amén. Él nunca. Isaías 49, 14, 15. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. El Señor nunca se olvidará de nosotros. Amén. Nunca, hermanos. Estemos donde estemos, Él siempre se acordará. Miren, me viene a la memoria un hombre de Dios, un siervo de Dios, de tal manera que dice que el pecado, hermanos, estaba en aquellos tiempos, en los tiempos de este hombre, en su pleno apogeo. Estaban haciendo lo malo delante de Dios. Y Dios le habló a este varón de Dios llamado Noé, y le dijo, va a haber un diluvio, así que prepara un arca. Y dice que cuando Noé estaba en el arca, porque hubo un diluvio que por 40 días y por 40 noches. Amén. Entonces dice que las aguas no cesaban, pero la palabra dice, y se acordó Dios de Noé. Amén. Y las aguas comenzaron, dice, a disminuir. ¿Sabes que cuando uno prevalece y sigue buscando la gracia de Dios, Dios nunca se olvida de nosotros, sino que siempre estamos en su memoria? Y dice, he ahí mi hijo, mi hija, esperando mi bendición. Está peleando por su bendición. Sí, amén. Y el día de hoy yo se la daré. Porque así de bueno es el Señor. El Señor nunca se olvida de sus hijos. Hay mujeres que tienden a regalar a sus hijos. Tristemente,
cuando no tienen el temor del Señor, cuando no lo conocen. Hay padres que prefieren abortar a sus hijos. Es lo mismo, como olvidarse de ellos, porque la ciencia les ha mentido, les ha engañado, el Satanás les ha infiltrado una gran mentira diciendo que un embrión no es un ser humano, cuando no es así. Desde el primer día que un bebé es engendrado en el vientre, ya es una persona, ya es un niño, ya es una niña. Porque dice la palabra del Señor, desde que tuviste en el vientre de tu madre, yo te conocí. El Señor nos ha conocido desde el vientre de nuestra mamá. Es una mentira, es un engaño de Satanás, diciendo, oh, no puedes abortar porque aún no es un bebé. Eso es mentira. Y hay ocasiones que los que lo han hecho, a la larga, al pasar el tiempo, se dan cuenta y se arrepienten, pero no pueden retroceder el tiempo. Entonces, en esta mañana el Señor habla para que reflexiones, para que rindas tu corazón a Él, de tal manera que esa ceguera espiritual caiga y ese engaño del enemigo caiga y desvanezca. Porque el Señor habla para poner en evidencia las artimañas de Satanás, de tal manera que no las creas, porque es mentira de Satanás. La ciencia se ha equivocado, la ciencia se ha confundido, pero nuestro Dios, Él es verdadero. Y Él habla con palabras de verdad y de vida eterna. Amén. Entonces el enemigo nos ataca por medio de los afanes y la congoja de espíritu también. Él busca que el ser humano viva afanado, viva preocupado, viva congojado, para que dejes de prestar atención a la voz del omnipotente Dios. En el Éxodo 5, 3, 9 encontramos que aquí el faraón tenía oprimido al pueblo de Israel. Amén. Pero había venido palabra de parte de Dios para ellos a través de la vida de Moisés, un gran profeta de Dios, un hombre elegido por Dios mismo, que el Señor había hablado, había tenido una conversación con él allá en el monte Sinaí, cuando el Señor le habló a través de una zarza ardiendo. Amén. Y Noé tuvo esa convicción, tuvo esa cercanía a la presencia del Dios vivo. Entonces el Señor, nuestro Dios, le da un mandato, le da una orden a Moisés. Amén, de que él fuera y se presentara delante del faraón para que su pueblo viniera y le adorara. Amén. Pero en el 5:3-9 encontramos, dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, porque Dios mismo los había buscado, hermano, así como nos buscó a nosotros. Amén. El Señor fue el que nos buscó a nosotros, allí donde estábamos nosotros, en ese pecado, en esa adicción, en ese vicio, en ese lugar tan corrupto donde te encontrabas, donde nos encontrábamos. Sin embargo, el Señor vino y nos buscó. Entonces, el Señor vino a ellos y dijo, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que venga sobre nosotros para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. El 4. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué hace cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo,
De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacen antes, y no les disminuirás nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no entiendan a palabras mentirosas. ¿Ven cómo el enemigo obra? ¿Cómo el enemigo es tan astuto, es audaz, buscando entenebrecer el corazón de los hijos de Dios? Entonces el Señor mandó a Moisés para rescatar a su pueblo, para liberarlo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida, a la tierra de bendición. Pero cuando Faraón se dio cuenta que el pueblo quería buscar al Señor para adorarlo, hermanos, escuchen, al escuchar las palabras de esperanza, Él les daba, que Dios les daba por medio de Moisés, ¿qué es lo que hizo el Faraón? Les aumentó la carga de trabajo, los llenó de afanes y los oprimió aún más. Eso es lo que Satanás hace, buscando oprimirte, buscando asfixiarte de tanto problema, de tal manera que te desesperes. ¿Cómo se siente una persona si se está asfixiando, si se está ahogando, hermano? No poder respirar. Desesperado. Desesperadamente. No sabes ni qué hacer, sin saber a qué acudir. O cuando tú miras a una persona, un niño ahogándose, no sabes cómo ayudarlo, porque tú miras que la vida se está escapando. Entonces el enemigo es astuto. Entonces el corazón del pueblo se llenó de congoja de espíritu, es decir, se llenó de tristeza, se llenó de angustia y de preocupación. Estaban tan acongojados que el pueblo no escuchaba la palabra de esperanza que Dios les había dado por medio de Moisés. No la estaban escuchando, porque estaban oprimidos, porque antes tenían una tarea, pero ahora cuando Dios le manda la palabra de fe, de amor y de esperanza, y diciendo: yo soy la solución, viene el enemigo: oh sí, aquí hay más trabajo aún. Pues ¿dónde está tu Dios? De tal manera que vino una preocupación, vino una gran tristeza en su espíritu para con ellos. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Nuestros planes eran ir y adorar a nuestro Dios, pero ahora no podemos porque no tenemos el tiempo. Hay personas, hermanos queridos, que en este día pudieran estar unidos con nosotros, o pudieran estar en una iglesia de su localidad, adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Pero viven tan afanados y tan preocupados en sus quehaceres, en sus propios deleites, en su propio afán, que no tienen tiempo ni lugar para Dios. Porque así los tiene el enemigo, afanados, preocupados, turbados, porque les ha impuesto una mentira, los ha engañado, y no se rinden delante de la presencia de Dios. No buscan honrar al Dios vivo, no buscan congregarse, no les nace congregarse en una iglesia, en una institución. No buscan estar unidos con otros hermanos para que la gloria de Dios descienda. Porque escrito está en la palabra de Dios: donde están 2 o 3 congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en medio está Él. Pero hay personas que prefieren seguir bajo el engaño de Satanás y seguir viviendo turbados, sin saber cómo salir de allí. Sí, amén. Porque no se quieren acercar a escuchar la palabra
del Dios viviente, una palabra viva y eficaz. No quieren buscar de Dios, porque el Señor, nuestro Dios, lo que quiere bendecirnos, pero Satanás lo que quiere tener es al pueblo, a la humanidad atada, oprimida, así como la tenía Faraón al pueblo de Israel. Prácticamente los tenía atados, porque los tenía esclavizados. Tenían que hacer la voluntad y someterse a la voluntad de Él. Y cuando no lo hacían, los azotaban. Y así es Satanás. Está azotando a la sociedad. Y la sociedad no se da cuenta. En lugar de darle la espalda y venir a buscar a Dios, le dan la espalda a nuestro Padre Celestial. Y siguen haciendo la voluntad del enemigo. Por eso de la misma manera encontramos de los cristianos, el enemigo usa a otros faraones. Así como usó este faraón para oprimir al pueblo de Dios, ahora el enemigo usa a otros faraones llamados deudas. Carga excesiva de trabajo, presión laboral, estrés para alejarnos de la presencia de nuestro Dios. Esos son los faraones que el enemigo usa hoy. No necesita estar bajo un régimen, como tristemente alguna nación está bajo de un régimen y tienen que hacer la voluntad de ese hombre. No, pero los afanes o la mentira, los faraones que el enemigo levanta, aún en este país que es de bendición, algunas de las veces son esos faraones llamados deudas. Ese trabajo excesivo, ese estrés, para alejarnos de Dios, para hacernos sentir tan cargados y preocupados, que nuestro corazón se llene de congoja y nos alejemos del Señor. Es lo que Satanás busca. Porque es lo que Satanás quiere. El deseo de Satanás es que te alejes de la presencia de Dios. Porque alejados de su presencia estamos desprotegidos. Pero cuando nosotros nos llenamos de la presencia de Dios, sí, Él no puede contra nosotros. Aleluya. Porque la unción pudre los yugos. La unción pudre las cadenas, pudre las ataduras. Sí, amén. Y Satanás lo sabe y lo conoce. Por eso no quiere que te llenes de la unción. Pero Él te dice, mira, necesitas trabajar, tienes muchas deudas. Trabaja para que salgas de ellas. Y se te va a presentar de la mejor manera como un ángel de luz, si es posible, diciendo, mira, aquí tienes los días para que trabajes y vas a ganar tanto, pero el único requisito que tienes que trabajar los fines de semana y ya no te vas a poder congregar. Y muchos lo han aceptado. Porque Satanás sabe que si nos quita lo primordial, si el Señor nos quita lo que es verdadero, lo que es eterno, lo que es de Dios, si Él nos quita la presencia del Dios omnipotente, lo perdemos todo. Él lo sabe. Él no quiere que pierdas algunas cosas nada más. Él quiere que lo pierdas todo en la vida. Sí, amén. Entonces no nos apartemos de la iglesia. No nos apartemos de la casa de Dios. No nos apartemos de la presencia de Dios sobre todas las cosas. No nos apartemos de su presencia. Amén. No nos apartemos de la iglesia porque estemos saturados de trabajo. Y cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, nuestro corazón está tan acongojado que algunas de las veces uno no presta atención al mensaje del Señor. Uno no puede reconocer que Dios está hablando, porque pareciera que los sentidos están adormecidos.
Porque Satanás busca saturarnos de trabajo y acongojarnos por la opresión. No es algo que venga de Dios, sino que es el enemigo obrando para que nos apartemos del Señor. Por eso la palabra de Dios dice en Santiago: si alguno dice ser tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Pero Satanás sí es tentador. Él es el tentador. Amén. Es por eso que todos los días tenemos que entender el llamado del Señor. Todos los días. Acordarnos que tenemos un llamado de parte de Dios para nuestra vida. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El enemigo, hermano, nos ataca por medio de personas astutas, a las que equivocadamente les abrimos nuestro corazón. La palabra de Dios dice en Jueces 4:6 después de esto, aquí hablándonos de Sansón una vez más. Espero que se recuerden los mensajes que dimos acerca de la vida de Sansón. Dice que Sansón era un hombre fuerte, vigoroso. Amén. Era nazareo desde el nacimiento. Y el Señor le había dado una fuerza a él tan hermosa para libertar al pueblo de la opresión. Amén. Pero también Sansón tenía una debilidad y Satanás la conocía. Entonces dice aquí en Jueces 16:4, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo tomemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Entonces Sansón, hermanos, era un hombre valiente, un hombre fuerte, uno de los jueces levantado por Dios mismo. Amén. Para salvar al pueblo, pero a pesar de su valentía y su gran fuerza, Satanás conocía la debilidad, amén, de Sansón, y por medio de una mujer llamada Dalila logró destruir a aquel hombre de Dios. Amén. Santo sea el Señor. Satanás logró destruir a través de una mujer al varón de Dios. Entonces, dice que Satanás buscó, amén, que Sansón mismo revelara de dónde provenía su fuerza. Quería saber la verdad. Entonces, aquí él buscó destruir a aquel hombre que aparentemente era invencible. Pero ¿cómo logró Dalila doblegar a ver, quebrantado y derrotado a un hombre como Sansón? Hermano, lo logró. Ella logró que Sansón le abriera su corazón, que le diera toda su confianza, que le descubriera todos sus secretos. Es lo primeramente que ella buscó. Y es lo que Satanás busca. Es lo que él busca, que dejemos de rindarle el corazón a Dios, para que él venga a infiltrar y él venga a poner sus manipulaciones, por decirlo así. Jueces 16, 15 y 18. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Ven la mentira de Satanás? Porque Sansón le decía a Dalila que la amaba, que la quería. Pero ella le decía: si de verdad me amas, revélame tu secreto. Y a lo mejor por varias noches, varios días así estaban. Revélame tu secreto. Entonces ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Y me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida
a mortal angustia. ¿Sí ven? ¿Cómo el enemigo lo angustió? Porque Dalila era el enemigo mismo. Amén. Dalila no estaba allí porque lo amaba. Estaba para destruirlo, para saber el secreto y poder dañarle, poder derribarlo. Entonces, dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Hay un detalle muy importante que debemos tomar en cuenta. El nombre de Dalila significa la que tiene la llave. Amén. Solamente nosotros tenemos que rendir nuestro corazón ante el único y verdadero Dios. Él tiene que tener las llaves de nuestro corazón. Por nada del mundo se lo des a Satanás. Amén. Porque es lo que el enemigo quiere lograr por medio de su astucia, que le demos la llave de nuestra mente, de nuestro corazón, a personas que serán usadas por él para lastimarnos, para destruirnos, para destruir nuestra autoestima, para quebrantar nuestro corazón. Si de algo podemos estar seguros, que es que esas personas que siempre nos lastiman, que siempre nos hacen sentir menospreciados, que llenan nuestra mente de pensamientos de derrota, que destruyen nuestra autoestima, no vienen de Dios, hermanos, sino vienen del maligno. Tenemos que tener mucho cuidado y recordar lo que nuestro Dios nos dice por medio de su palabra. Amén. Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Satanás, hermano, punto número 4. Satanás nos ataca por medio de nuestras debilidades y nuestros momentos de debilidad. En 2 de Samuel 11:2-5 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. ¿Ven cómo el enemigo busca la debilidad? Busca que el ser humano se desconecte de la presencia de Dios. Porque el enemigo es audaz para hacer caer al hombre. Entonces David, ese día, él no fue a pelear, él no fue a la guerra, se quedó en casa. Es que el Hijo de Dios no está para tomarse break, tomarse descanso, hermano. Decir: bueno, hoy soy cristiano porque es domingo, pero mañana lunes me voy a tomar un descanso de lunes a jueves y hasta el viernes me vuelvo a conectar. No es así. Cristianos somos todos los días. Tenemos que vivir para Cristo. Amén. No, porque el momento que te quieras tú descansar, en ese momento Satanás viene y te va a querer comer. Porque él está, dice, como tal león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Entonces, así estaba David, diciendo: bueno, me tengo que tomar un descanso. ¿Y qué es lo que Satanás le hizo ver con sus ojos? La tentación. Y le puso una mujer muy hermosa, de tal manera que él la mandó a traer sin importarle que era la esposa de su mejor amigo.
de alguien que estuvo con él cuando Saúl lo buscaba para matarlo, de alguien que no le había dado la espalda, sino que le había sido siervo y siervo fiel. Y él se metió con esta mujer, de tal manera que la mujer quedó encinta, quedó embarazada. Entonces definitivamente que Satanás conoce nuestras debilidades, los puntos débiles de nuestra vida, aquellas cosas que nos hacen caer, aquellas cosas a las cuales se nos hace muy difícil decirles que no. Porque él fácil la pudo haber visto y haber dicho: es la esposa de mi amigo, yo no le voy a hacer tal cosa a mi amigo porque tal vez yo no fui a la guerra, pero él está ya peleando, combatiendo en el campo de batalla por mí, por esta nación, por el pueblo. Pero sin embargo él cayó en la trampa de Satanás, porque era su debilidad. Pero Satanás no solamente conoce nuestras debilidades, sino que también está siempre esperando un momento de debilidad de nuestra vida, hermanos, para atacarnos con la tentación, con una oportunidad pecaminosa, que al final, más allá del placer, de la alegría, de la diversión, lo que tratará será dolor o destrucción a nuestra vida, a nuestra familia, como lo vemos en la vida de David. Porque a causa de ese pecado, hermanos, el hijo que iba a tener David con Betsabé murió. Y después de allí en adelante dice la palabra del Señor que la espada nunca se apartó de la casa de David. Por causa de un pecado, por causa de una desobediencia. Sí, amén. Es lo que Satanás busca, que desobedezcamos a Dios. Como muerte. Porque él busca maldición no solamente para tu vida, no solamente para ti o para mí. Él busca maldición para nuestras generaciones. Es lo que quiere, que la generación sea maldecida. Cuando en Cristo Jesús somos benditos y somos bendecidos y declaramos en el poderoso nombre de Jesús que nuestra generación es bendecida de parte de Dios. Sí, amén. Amén. Y que el enemigo no toca, no tienta la vida de nuestros hijos. Que el enemigo no tiene poder, no tiene autoridad sobre la vida de ellos, porque nosotros le correspondemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y hemos puesto la vida de nuestros hijos y de nuestra descendencia en las manos del Dios viviente. Sí, amén, aleluya. Solamente el Señor tiene autoridad sobre ellos. Reprendemos todo diablo, todo demonio, todo principado y toda potestad de las tinieblas en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Entonces esos momentos de debilidad pueden ser momentos de aburrimiento, momentos de enojo, de frustración, de soledad, de necesidad, tanto física, emocional o económicamente. Tenemos que reconocer que la debilidad es parte de nuestra vida por nuestra condición de pecado y que muchas veces vendrán a nuestra vida los momentos de debilidad. Pero en el Señor nos tenemos que fortalecer. Es por eso que todos los días tenemos que tomar el consejo de la palabra de Dios, querida iglesia. Todos los días. Buscar, escudriñar la palabra de Dios para fortalecer nuestro espíritu. Para fortalecernos en el Señor. Efesios 10:11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Conclusión, vamos a concluir. Satanás nos ataca por medio de las aparentes buenas oportunidades de la vida. Así nos ataca el enemigo también. Mateo 4:8-9 dice otra vez: le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿A quién llevó aquí Satanás? A Jesús mismo, iglesia. Satanás llevó, dice, a Jesús, dice otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Qué astuto!
qué mentiroso, qué cochino, qué puerco es Satanás, queriendo tentar al mismo Dios, porque ¿cuántos creen y saben que Jesús es Dios? Amén. Amén. Que Él es nuestro Señor. Sí, amén. Aleluya. Que Él es nuestro Padre. Pero este cochino, este sinvergüenza, queriendo tentar al mismo Dios, la palabra viviente, el verbo hecho carne, y le dijo: todo eso te daré si postrado me adorares. Imagínense, si Satanás se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo ofreciéndole las riquezas, la gloria y el poder del mundo, tenemos que estar seguros que también lo hará con nosotros. Sí, amén. Aleluya. ¿Cuántas veces el enemigo no se te ha presentado? Muchas. Ofreciéndote porquería y media, diciéndote: adórame y te daré esto. Tendrás mucho dinero. Pidiéndote algo a cambio. ¿Saben? Lo único que el Señor necesita para bendecirnos es que le rindamos nuestro corazón. Sí, amén. Muchas veces el enemigo, que el Señor lo reprenda, le pide a personas: te daré fama, te daré popularidad, dame un ser querido, dame tus hijos, dame tu familia y te voy a dar las riquezas. Satanás, eso es lo que hace, pero nuestro Dios dice: dame tu corazón y en ti serán benditas, en ti todas tus generaciones. Sí, amén. Si tan solamente te rindes delante de mí. Aleluya. Cuando tan solamente le rendimos el corazón a Dios, Él se encarga de bendecirnos a nosotros y también a nuestros hijos, también nuestra generación. Amén. Así de bueno es el Señor. Amén. Él no nos Amén. dice: ¿sabes qué? Danos tus hijos para destruirlos. No, Él dice: ríndeme tus hijos para bendecirlos. Si el Señor, en ocasiones, yo te lo he dicho, y la vez pasada orábamos aquí, donde el Señor me decía: entrégame a tus hijos, sí, pero no para destruirlos, sino para bendecirlos, para protegerlos, para librarlos de las artimañas del enemigo. Sí, amén. Aleluya. Porque uno como padre no puede estar las 24 horas con ellos y cuidarlos. Uno trabaja y uno está acá y está allá. Y pareciera que nuestros hijos, si uno diría, si no estamos allí, están desprotegidos. No, porque la presencia del Dios omnipotente está con ellos y está acampando alrededor de ellos. Y aún nuestro Dios se encarga de activar ángeles y arcángeles, defensores, protectores que los están librando de toda maldición. En el nombre de Jesús. Por eso es que digo y declaro que Satanás, estás vencido y estás derrotado. Tú no tienes autoridad sobre nuestras casas. Tú no tienes autoridad sobre nuestra familia. Tú no tienes autoridad en nuestros hogares. Tú no tienes autoridad sobre nuestros hijos. Estás vencido y estás derrotado y te reprendo en el nombre de Jesús. Tú no tienes autoridad sobre la vida de mis hijos. Le corresponden al Dios supremo, al Dios fiel y verdadero, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Podemos darnos cuenta que todas las aparentes buenas oportunidades de la vida vienen de Dios. Amén. Amén. Muchas de las veces esas buenas oportunidades no solamente Dios las derrama, sino que son parte de las maquinaciones del enemigo para doblegar, para postrar nuestra vida, nuestras prioridades y nuestro corazón delante de todo aquello que el mundo ofrece. Ninguna oportunidad que sea de bendición para nuestra vida nos aleja del Señor. Amén. Todo aquello que es bendición, hermano, y que viene de parte de Dios, nunca nos va a alejar de la presencia del Señor. Porque Dios no te va a dar un empleo del cual te alejes de su casa, del cual te alejes de su presencia. Pero todo aquello que parezca una buena oportunidad o que pareciera una gran bendición, que pareciera el mejor sueldo, que pareciera el mejor trabajo, pero te está alejando de la casa, te está alejando de la presencia de Dios, te está alejando que te alimentes de su palabra, no es de Dios. Es el enemigo disfrazado. Es el enemigo disfrazado. Amén. Porque lo que Dios nos va a dar,
La bendición que Dios da nos acerca más a su presencia, nos acerca más a Él. Entonces ninguna buena oportunidad para nuestra vida nos llevará a doblegar nuestros valores y prioridades hacia lo material y descuidando las cosas de Dios. Nada nos puede, ninguna buena oportunidad para nuestra vida nos puede llevar a doblegar nuestros valores,